Somos privilegiados de estar en este lugar porque Dios se deja sentir, está en este lugar y está dentro de nosotros. Su presencia nos ministra, su presencia nos edifica, su presencia está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por lo que ya pudimos hacer, porque ya pudimos entonar unos preciosos cánticos, que sin duda ha sido una alabanza maravillosa, que nos ha edificado, que nos ha consolado, nos ha reconfortado y ha alentado nuestra alma y nuestro espíritu. La alabanza es aquella que prepara el corazón, prepara el alma, prepara el espíritu para el momento de la palabra, sea aquella que nos ilumine, aquella que nos instruya, aquella que nos corrige, aquella que nos exhorta, aquella que nos guía por el camino correcto donde debemos de ir. Dios ha estado con nosotros una semana más. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado. Él ha estado juntamente con nosotros, no nos ha desamparado. Estamos aquí no porque seamos buenos, siempre digo yo, sino porque la gracia y la misericordia de Dios es juntamente con nosotros. Él nos suple, Él nos fortalece, Él nos alienta hasta este día. Y hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si nos ha ayudado hoy, nos seguirá ayudando todo el resto de nuestros días. Nos seguirá alentando, nos seguirá fortaleciendo, así como ha estado con nosotros hasta este día. Bienvenidos todos los que estamos aquí en este lugar, hacia amistades, hacia la iglesia en general, aquellos amigos que están por primera vez, segunda vez o tercera vez, y así toda la congregación. Vamos a este momento que es el momento de la predicación de la palabra. Así los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo Génesis 37, 12 al 14. Capítulo 37, versículo 12 al 14. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando todo lo tenga, me contesta con un amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Bendito sea el nombre del Señor. Vengamos a unas breves palabras de oración y pónganme en las manos de Dios, que sea Dios hablando a través de mí. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad, el privilegio que nos permite de estar en la casa tuya, el privilegio que nos permite de poder alabarte, glorificar, exaltarte y bendecir tu santo nombre, Padre amado. Ha llegado el momento de la predicación de tu palabra, Padre amado. En esta hora, Dios mío, te pido que me asista. Te pido, Padre amado, que tú seas hablando a través de mí. No te olvides, mi Dios, que solo soy polvo y nada más. No te olvides, Padre amado, que simplemente soy un hombre necesitado de ti, Padre de la gloria. No te olvides, Padre de la gloria, que necesito de tu unción, necesito de tu presencia, necesito que tú me asistas en esta hora, Padre de la gloria. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Que seas tú hablando, Padre amado, a tu iglesia. Que seas tú hablando a la mente, al corazón y a la conciencia de tu pueblo. Abre la mente, abre el entendimiento de tu pueblo, que puedan entender, que puedan comprender tu palabra. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Podamos tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a tratar de hablar bajo el tema José, un hombre de Dios digno de ser imitado. Sin duda alguna, amados hermanos, José es uno de los personajes del Antiguo Testamento más queridos por su historia, por las cosas que le sucedieron, por los acontecimientos que pasaron en su vida y por cómo Dios lo suplió, cómo Dios lo asistió y cómo Dios le ayudó. José es esos personajes de los cuales es sumamente interesante. Es sumamente interesante por su estilo de vida, cómo fue trascendiendo cada vez más conforme el propósito de Dios. José es el hijo de Jacob y hijo de Raquel. Acordémonos que Jacob tuvo 4 esposos: Silpa, Lea, Raquel y Bila. Tremendo patriarca, ¿verdad? Bendito sea su nombre. José era el hijo querido de José. Un hijo apreciado. El hijo querido de Jacob, apreciado por él, porque lo había tenido en su vejez, dice su palabra. Lo había tenido en su vejez y era hijo de la mujer que él amaba, de su amor. Tenía 4 esposas, pero su amor era Raquel. Raquel era la esposa que más amaba a Jacob.
Bendito sea su nombre. Decimos por qué José es uno de los personajes más interesantes. ¿Por qué? José es uno de los personajes del Antiguo Testamento de los cuales usted no le va a hallar ni un pecado en su relato bíblico. Encuentra pecados, errores de cualquier personaje de la Biblia. Encuentra tal vez errores o faltas del padre de la fe, Abraham. Mintió Abraham con respecto a su esposa cuando fue a Egipto. Dijo que era su hermana y era su esposa. También en comunión con Sara, su esposa, Abraham, quisieron darle una ayudadita a Dios. Y sabemos, salió Ismael. Hasta el día de hoy hay conflicto en el Medio Oriente. Por eso que pasó. También encontramos errores, podemos decir alguna falta o falla de Moisés. Sabemos que mató al egipcio. Sabemos también que Moisés fue aquel que no obedeció a Dios. Dios le dijo en cierta ocasión, háblale a la roca. Y Moisés la golpeó. Encontramos también otra falta o algo que señalarle a Noé. Sabemos que Noé se emborrachó. Sabemos que cuando llegó, después de que terminó el diluvio, se bajaron del arca, cultivaron y sucedió eso. De los hombres, también de David, aquel que dice su palabra que era conforme al corazón de Jehová. David sabemos que cometió adulterio, asesinato, ese gran hombre. Así sucesivamente encontramos faltas o errores o algo que señalar de muchos hombres en la Biblia, importantísimos en la Biblia, de los cuales aprendemos, hemos aprendido tantas cosas, pero ¿sabe qué? Usted lee el relato bíblico de José y no encuentra nada. Usted no encuentra nada de él, mire, es sumamente interesante. Encuentra cualquier cosa que señalarle de los demás personajes bíblicos, pero de José, usted lee la historia de José y no encuentra nada. Otra cosa que lo hace sumamente interesante, ¿sabe qué es? Que José es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo Jesús. En toda la historia de José, usted mira a Cristo Jesús allí. Lo mira calcado. Usted mira la imagen viva de Cristo Jesús. Y vamos a ver unos ejemplos de ellos como introducción. Usted en la historia de José mira allí a Jesús. Primeramente José era el amado de Jacob. Dice la escritura que Jacob lo amaba más, dice. El 37:3 dice, y amaba a Israel a José, dice, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob amaba más a José. José era el amado de Jacob y Jesús era el amado del Padre. Allá cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado de quien yo tengo complacencia. Allá en el monte de la transfiguración se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado de quien yo tengo complacencia. José era el hijo amado de Jacob. Jesús era el hijo amado del Padre Dios. Primera similitud. Segunda similitud. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata o 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo de aquella época. José también fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata, que también era el precio de un esclavo de aquella época. Segunda similitud. Tercera similitud. José fue tentado por la mujer de Potifar. Salió vencedor. Jesús fue llevado al desierto y ¿sabe qué? Fue tentado por el diablo y también salió vencedor. Tercera similitud. Bendito sea su nombre. Cuarta similitud. Por la sabiduría, por la capacidad de administrar de José en aquella región, en los 7 años de escasez en el pueblo de Egipto, toda aquella nación fue salva y sus alrededores, porque José, sabemos que almacenó el producto, almacenó aquella gran cantidad de lo que se llama el trigo, de todo lo que les iba a servir, lo almacenó y toda aquella nación fue salva. Por el sacrificio también de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todos nosotros somos salvos si venimos a Él. Cuarta similitud, y así podemos seguir y vamos a encontrar plasmada la imagen viva de Cristo Jesús en la vida de José. Interesante la vida de José, interesante este personaje. Acuérdense el tema, José, un hombre de Dios digno de ser imitado. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos aquí un hombre interesante. Tenemos aquí un hombre del cual la Biblia en su relato no encontramos ni un pecado que señalarle. Encontramos aquí un joven, un hombre de Dios, al cual Dios le escogió. Desde los 17 años lo escogió para ser el día de mañana aquel que libertaría o aquel que guiaría, sacaría al pueblo o llevaría a lo que es a los cimientos de Israel a Egipto. Bendito sea su nombre. Ahora bien, José, un hombre de Dios digno de ser imitado. ¿Por qué? Vamos a tratar de ver unas cualidades importantes de este joven. Y yo digo, el tema le puse un hombre digno de ser imitado. Y usted me puede decir, ¿por qué no un joven si es un joven?
Porque no quiero que al final del sermón diga diciendo a alguien, este mensaje era solo para los jóvenes. Entonces, desde el nombre quiero que nos comencemos, desde el título, quiero que nos comencemos a identificar todos. Desde los jóvenes, damas y caballeros. Bendito sea su nombre. Una cualidad de José por la cual es digno de ser imitado es su obediencia. Su obediencia. En Génesis 37:12, lo que es los versículos que hemos tomado como base, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Es decir, le respondió: aquí estoy, Padre mío. Dispuesto estoy a que tú me envíes. Dispuesto estoy a ir a mis hermanos. Dispuesto estoy a obedecer tu orden. Y usted dice: pero ¿qué más? Ahora tratemos de ver, vamos a tratar de ver en qué momento o las circunstancias que José tuvo que vencer para obedecer a su padre. José obedeció a su padre, Jacob, sin queja alguna. Pero veamos las circunstancias bajo las cuales José obedeció. Para empezar, número uno, la circunstancia número uno que José venció, o la circunstancia número uno que a José se le pudo haber puesto enfrente para decir: no, papá, yo no iré. Veamos. Para empezar, la relación entre los hermanos, entre los 11 hermanos y José, era una relación crítica. Era una relación hostil. Era una relación en la cual dice su palabra que los hermanos de José lo odiaban, lo menospreciaban, le tenían envidia. ¿Pero por qué le tenían envidia? ¿Por qué lo menospreciaban? Porque esa relación era de tal manera que lo aborrecían. ¿Por qué? Primero, dice la escritura que José informaba a su padre de la mala fama de sus hijos. Esa pudo haber sido una circunstancia. Es decir, José llegaba a su padre y le decía: papá, mis hermanos hacen malos negocios. Un ejemplo: mis hermanos venden ovejas y el dinero se lo toman para ellos. Podía ser que los hermanos hacían ciertos negocios con otras tribus o tal vez otros lugares. Y José venía y le decía a su padre: tus hijos hacen estas cosas, no son correctas. Informaba de la mala fama a su padre. Otra razón es por qué lo odiaban y por qué le trataban de tal manera que dice las escrituras que no le hablaban pacíficamente, es decir, solo le decían palabras ásperas. ¿Por qué? Otra razón era porque su padre lo amaba más que a los demás. Y lo amaba más porque era hijo de su esposa Raquel, su primer amor. Y lo había tenido en su vejez. Raquel murió cuando tuvo a Benjamín. En el parto Raquel muere. Solo sobrevivió Benjamín, que fue el último de los que fueron los simientes después de lo que son las 12 tribus de Israel. Entonces, pero Jacob amaba más a él. Y aparte de eso, le hizo una túnica de colores, dice. Esa túnica de colores era semejante a la que utilizaban los príncipes en aquella época. Es decir, José salía con sus 12 hermanos. Y en aquellos lugares, en aquella aldea, en aquel lugar donde ellos vivían, caminaban los 12 hermanos. Pero José se distinguía de los 12 por una túnica diferente. Y aquella túnica era como de los príncipes. Es decir, José entre medio de sus hermanos se veía como un príncipe elegante, y toda la gente lo miraba y decía: ante la multitud, esa era una señal que Jacob había elegido como primogénito. Le iba a dar la bendición de la primogenitura. Porque acordémosles que Rubén era el primogénito, pero había cometido un pecado. Había profanado el lecho de su padre. Se había acostado con una de las concubinas de su padre. Había perdido el derecho a la primogenitura. Y de los demás hermanos habían cometido, sabemos que cuando su hermana Dina fue violada, fueron a cometer una matanza ya, engaño y matanza. Entonces, lo que Jacob había elegido a su hijo José. Lo prefería, lo amaba. Y eso no les agradaba. Por eso había una relación detestable, porque lo amaba más que a ellos. Y aparte de eso, lo había elegido por encima de los hermanos mayores. Lo había elegido, le había dado, le había otorgado. Eso era sinónimo que el día de mañana él iba a recibir la doble bendición. Bendito sea su nombre. Y aparte de eso, tuvo 2 sueños. Aquí viene la confirmación divina de parte de Dios. Ya Jacob lo había elegido como aquel que iba a ser el heredero de la primogenitura. Aquí Dios lo elige. Y 2 sueños. El primer sueño dice: yo soñé, les dijo a su hermano, que estábamos atando manojos en medio del campo. Pero mi manojo se alzó sobre los demás. Y los 11 manojos de ustedes, en pocas palabras, dijo, se inclinaron ante el mío. Y ellos dijeron:
¿cómo puede hacer? Entendieron aquel sueño. Dijo, eso quiere decir que tú te vas a señorear entre nosotros, que tú nos vas a gobernar a nosotros. Y aparte de eso, un segundo sueño. Y se los contó. Yo soñé, dijo, que la luna, dijo, el sol y 11 estrellas, dijo, se inclinaban a mí. Y esto, dije su palabra, que hizo que lo aborrecieran aún más todavía. Es decir, la relación entre los 11 hermanos y José era hostil, era violenta, era áspera. Y hacia allá lo estaba mandando Jacob. Hacia allá lo estaba mandando. A que fuera a visitar, a ver a esos hermanos. Ve donde ellos y ve cómo están las ovejas, dijo, y ve cómo están mis hermanos. Hacia allá lo estaba mandando. Es fácil ir donde a un lugar a visitar a alguien que nos cae bien, que nos gusta estar con esa persona. Pero una persona que nos odia, una persona que tal vez habla mal de nosotros, habla mal de sus hijos, no es fácil ir. Pero lo están mandando allá. Y José dice, heme aquí, yo iré. Primera circunstancia que se le puso, que él pudo haber dicho, no, padre, yo no iré. Segunda, la distancia. La distancia, él iba a ir de Hebrón a Siquén. ¿Y sabe cuál era la distancia de Hebrón a Siquén? Era aproximadamente 80 kilómetros. 80 kilómetros. Y para más de ajuste, como se dice, no estaban allí, sino que estaban en Dotán. Y de Siquén a Dotán habían 25 kilómetros. Es decir, José iba a recorrer más de 100 kilómetros desde Siquén hasta Dotán. Ese era el viaje que le esperaba. Y sabe que José dijo, heme aquí. Y sabemos que la distancia es un problema para todo. Si usted dice, le ofrecen un trabajo, pero está en otro estado, y dicen, sí, te vamos a ofrecer el doble de dinero, pero tienes que viajar. Vas a regresar a casa en un mes o 20 días, y tú dices, sí está tentadora la oferta, pero eso quiere decir que yo me voy a quedar allá. Está lejos. Eso quiere decir que a mi familia no la voy a ver. Eso quiere decir que yo no voy a ver a mi esposa. Y usted se cuenta y dice, no voy. Está demasiado lejos. Si estuviera cerca, yo voy. La distancia siempre es un problema. E incluso usted puede conocer una iglesia donde sea una iglesia hermosa. Buena palabra, sana doctrina, la adoración, y los hermanos lo quieran mucho. Pero si está a una hora, le aseguro que no va. ¿Por qué? Por la distancia. Si nos cuesta venir aquí, que estamos a 10 minutos muchas veces. Imagínese usted que tengamos una iglesia que esté una hora. Es decir, la distancia es un problema siempre. Usted hace una fiesta a 1 hora y media y usted invita a 100 personas, 50 le van a llegar. La persona se cuenta y dice, me tardo 1 hora y media en ir, 1 hora y media en regresar, son 3 horas. Dura 3 horas la fiesta, dice, son 6 horas que tengo que invertir. No voy. Pero va a haber comida gratis, dice. Tampoco voy. ¿Por qué? La distancia. La distancia es un problema. Y José estaba siendo enviado a más de 100 kilómetros, aproximadamente 65 millas, 70 millas de distancia. ¿Cuánto se tardó? Imagínese usted. 2 días, 50 kilómetros diarios, es mucho. Pongámosle 3 días, aproximadamente 35 kilómetros al día recorrió José. Imagínese usted, y no iba con las manos vacías, él llevaba provisiones para sus hermanos. Jacob no lo iba a mandar con sus manos vacías. Mira el reto que tenía. Pero José dijo, heme aquí, dijo José. Dispuesto estoy, no renegó. Mira la obediencia de José. Mira la sumisión a su padre. Mira las circunstancias que se le podían interponer para llegar allá. Los peligros que iba a enfrentar. Habían bestias, habían osos, tal vez leones, qué sé yo. Aquel joven de 17 años por el desierto, tal vez por las montañas, qué sé yo. Allá iba aquel joven. Pero no dijo, esto me va a ser un problema. No, él dijo, heme aquí. La obediencia de José. La obediencia y sumisión a su padre. Allá iba José, el jovencito de 17 años, recorriendo aquella distancia. ¿Por qué? Obedecer a su padre. Primeramente, la relación hostil entre sus hermanos no lo impidió. La distancia tampoco le impidió. ¿Qué más le podía impedir? José estaba tranquilo en casa. A lo mejor José no había ido por lo mismo, por la relación que había. Una relación hostil entre sus hermanos. Él estaba en casa. Sus 11 hermanos estaban allá. Curioso, José estaba en casa. Entonces, José, para obedecer, tenía que dejar la comodidad, tenía que dejar la tranquilidad y decidir recorrer toda esa distancia. Decidir ir donde sus hermanos que la aborrecían. Él estaba tranquilo, allí comía en casa. Allí dormía, no aguantaba sol, no aguantaba frío. Es decir, José estaba cómodo. Estaba cómodo, pero por obedecer a su padre, dejó la comodidad. Dejó la comodidad que tenía en casa. Y dijo, no me importa, estoy cómodo, pero yo iré. Obedeceré a mi padre, dijo. Y no le importó, él fue a su padre. Él fue donde su padre le envió. Cuarta razón, tal vez, las circunstancias bajo las cuales él fue. Mire, José estaba siendo enviado a una jauría de lobos prácticamente.
sus hermanos, que lo primero que planearon antes que él llegara, dijeron, lo vamos a asesinar. Hacia allá lo estaban enviando. José, sin saber, llevaba alimentos. Imagínenlos a José, aquel jovencito de 17 años, recorriendo más de 100 kilómetros hacia allá, con una mochila, qué sé yo, de provisiones, caminando, sin saber lo que le esperaba. Ninguna de esas cosas se interpusieron para que José desobedeciera. Ninguna de esas cosas se interponieron en obedecer a su padre. Miren la obediencia. Dígame si no hay que tener un alto grado de obediencia para obedecer esa orden. Dígame si no, lo que se le presentaba a José, las circunstancias eran difíciles. Pero la respuesta de José fue, heme aquí, dispuesto estoy. Heme aquí, padre, envíame. Dime qué tengo que hacer. Y José comenzó aquel viaje. Ninguna de estas circunstancias le impidieron. Ninguna de estas circunstancias impidieron a José ir allá. La obediencia, amados hermanos, aplicando un poquito para nosotros, es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Obedecer es una de las cosas que más nos cuesta hacer y que más hacemos. Desde niños el niño desobedece. Desde el niño le dice, ordena los juguetes. El niño dice no. La obediencia es una de las cosas que vamos creciendo y más nos cuesta hacer. Pero tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Sabe por qué? La obediencia nos demanda a nosotros muchas veces hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Usted cree que José sentía aquel gran deseo de ir allá? Seguramente no. Le demandó a José hacer algo que tal vez él no deseaba hacer. A nosotros muchas veces se nos va a pedir hacer cosas que no están en nuestro agrado. Ya sea nuestro jefe, ya sea nuestros padres o ya sea Dios. Tal vez se nos piden ciertas cosas en el trabajo que tú no quieres hacer, pero tú tienes que obedecer. La palabra te manda a obedecer. Tu padre, tu madre te pide ciertas cosas y a nosotros se nos demanda obedecer. Dios nos pide ciertas cosas, obedecer su palabra. ¿Y sabe por qué siempre tendemos a desobedecer la palabra de Dios? Porque es algo que a la carne no le agrada y nosotros habitamos en esta carne. ¿Cuántas cosas se nos piden? Se nos pide un privilegio a nosotros desempeñarlo y no lo queremos hacer. ¿Sabe por qué no lo queremos hacer? Porque la obediencia también nos va a demandar dejar la comodidad. Así como a José se le demandó dejar la comodidad para obedecer a su padre, a nosotros muchas veces se nos va a demandar dejar la comodidad. Un privilegio nos demanda leer las escrituras, nos demanda muchas veces orar más fuera de lo normal, nos demanda a veces someternos más a Dios. Pero ¿sabe qué? Eso nos va a ser incómodo, nos va a incomodar, va a dejar que tengamos una vida tranquila, humanamente hablando. Estoy tranquilo, pero aquel cargo que me han dado me demanda más sacrificio. Así como a José la obediencia le mandó sacrificarse. ¿Cuánto sacrificio hizo José físicamente para recorrer esa distancia? ¿Cuánto sacrificio nos va a demandar a nosotros también? Obedecer la palabra de Dios, obedecer algún cargo que nos ha incomodado, un privilegio. La obediencia demanda sacrificio, demanda dejar nuestra comodidad. Nos cuesta obedecer, ¿por qué? Porque la obediencia nos demanda hacer cosas que a veces no nos agradan a nosotros. Primera lección, primera característica de José, la obediencia. Ahora veamos una segunda característica de este joven. Bendito sea su nombre. La integridad y el temor de José hacia Dios. La integridad. José era un joven íntegro, un joven piadoso, un joven que tenía un tremendo temor hacia Dios. Y para eso vamos a ir a Génesis 39, 7, 12. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios dice: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otra mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando de ella José cada día, dice, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa a hacer su oficio y no había nadie de los que estaban allí. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Tenemos este pasaje ahí, tenemos esos versículos allí. Ya había acontecido, José llegó donde sus hermanos
Y lo primero que hicieron es planear matarlo. Pero Rubén, hermano mayor, intervino y dijo, ¿qué caso tenemos que lo matemos? Mejor metámoslos a una cisterna. Y así hicieron. Luego cuando estaban ahí, José estaba dentro de la cisterna y dijo lo que es Judá. No manchemos nuestras manos de sangre. Es nuestro hermano. Es nuestra propia sangre. Vendámoslo, dijo, a una caravana de ismaelitas, dijo. Y así tomaron todos el acuerdo, lo vendieron. Lo que llevaron a aquella caravana que iba rumbo a Egipto, lo llevaron a Egipto y José terminó en la casa de Potifar. Por otro lado, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a nuestro padre? Tomaron aquella túnica de colores que le habían quitado. Cuando él llegó ahí, uno de ellos se la quitaron, se la arrebataron y estaba aquella túnica allí. Mataron un cabrito, la tiñeron de sangre y le enviaron a su padre y le dijeron, padre, ¿esta es la túnica de tu hijo? Jacob respondió, sí, esta es. Una mala bestia lo devoró, dijo, y lo despedazó. Y dice que la palabra que Jacob se vistió de luto, se vistió de cilicio y estuvo en luto muchos días. Sus hijas y sus hijos dice que se levantaban para consolarlo, pero no lo podían consolar. Ahí estaba la situación. Mientras que José estaba ya en la casa de Potifar, donde terminó. Allá estaba. Estos versículos que hemos leído comienzan diciendo, aconteció después de esto. ¿Después de qué? José había llegado a la casa de Potifar, un hombre poderoso, un hombre con una alta posición, un capitán de la guardia de Faraón, posiblemente un hombre rico, posiblemente un hombre con muchas posesiones. Tenía una gran casa. Allí había llegado, lo había comprado como esclavo a hacer obra doméstica. Allí estaba José. Lo puso a hacer labores y comenzó a Potifar a darse cuenta que todo lo que hacía José prosperaba. Todo lo que hacía José era bendecido. Ahí estaba, y se daba cuenta de ello. Y dijo, este muchacho, en palabras nuestras, dijo, me es de mucha utilidad. Y poco a poco lo fue ascendiendo, hasta el punto que le hizo mayordomo. Es decir, administrador de todo lo que el hombre tenía. De los empleados, de lo que entraba a la casa. Él hacía el inventario tal vez de todo lo que entraba a la casa. De todo lo que salía, José tenía el control. Y también de las cosas que tenía en el campo. Tal vez este hombre tenía propiedades, tenía ganado. José era el administrador de todo ello. José lo administraba. Y dice su palabra que aquel hombre no se preocupaba de nada. Dice, el 39:6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Es decir, todo lo que tenía aquel hombre Potifar estaba en las manos de José. José era el administrador. José administraba todas las posesiones de este hombre. Mira que el esclavo hasta había llegado. Mire cómo Dios lo había honrado. Porque su palabra dice que Jehová estaba con José. Y prosperaba todo lo que José hacía. Era prosperado porque Dios lo acompañaba. Pero también José tenía cualidades. José no estaba solo allí, sino que tenía cualidades. Era servicial. Era buen administrador. Dios le había dado sabiduría para administrar todo aquello. Después de eso, y también aquí hay una parte del versículo, la parte B dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En lo que me recuerdo ahorita, 3 personas dice la Biblia que eran hermosas. El rey David, Absalón y José. No sé, tal vez se me escapa alguna. Pero si su palabra dice que eran hermosos, eran elegantes. Después de estas cosas, los versículos que leímos, aconteció esto. Tenemos esa escena allí. La mujer de Potifar acosando a José. La mujer de Potifar seduciendo a José. Tenemos ese escenario allí. Veamos el cuadro que se presentaba en ese momento. Allí estaba José. Aquella mujer que todos los días insistía. Todos los días insistía. José siendo probado. Allí estaba la tentación frente a José. Cuán difícil pudo haber sido para José. Veamos las circunstancias de José. Circunstancias o razones o motivos que a José le podían impulsar para pecar contra Dios, para serle infiel a Dios. Veamos una de ellas. Pensemos en su situación emocional, su situación psicológica que estaba José en ese momento. Allí estaba José. Pensemos en este panorama. José estaba lejos de casa. Había llegado a ese lugar, ¿por qué? Porque sus hermanos lo habían querido asesinar, sus hermanos lo aborrecían, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Y su padre, el que lo amaba tanto, imagínese usted, lo hacía por muerto. Y también sus hermanos lo hacían por muerto. Allá estaba José. Imagine su situación emocional.
¿Cómo cree que sentía? Si es verdad, Dios lo había prosperado. Es verdad, Dios lo había bendecido. Es cierto. Pero imaginámonos cómo se sentía. José tenía suficientes razones que le impulsaran a fallarlo. Su situación emocional. Se encontraba lejos de casa. Lejos de su padre que lo amaba tanto. ¿Cómo cree que se sentía a veces en la noche José? Cuando se acordaba de su padre. Cuando se acordaba de sus hermanos. Que lo odiaban. Que lo detestaban. ¿Cómo cree que se sentía muchas veces? A lo mejor lloraba. A lo mejor se refugiaba en Dios. Emocionalmente, psicológicamente dañado José. Una persona triste, una persona con problemas psicológicos, una persona tal vez de esa manera en momentos puede tomar malas decisiones. Pero José se fortalecía en Dios. José iba de rodillas a Dios y Dios lo suplía. Dios lo alentaba. Pero esa podía haber sido una circunstancia que lo impulsara a fallarle a Dios. Que lo impulsara a pecar contra Dios. Pensó quizás en el dolor que sentía su padre. Que lo hacía por muerto. Era el hijo que amaba. Que más amaba. Y hoy lo hacía muerto. Segunda razón que lo podía impulsar a pecar contra Dios. José se había ganado la confianza de aquel hombre, de Potifar. En totalidad se la había ganado. Si todo lo que tenía estaba a su disposición. Es decir, Potifar no dudaba en absoluto de José. Tenía la confianza total de José. Imagínese usted, confiaba plenamente en él. Si todas las posesiones estaban bajo su dominio, bajo su control. Es decir, José podía tomar la acción de pecar, de tomar la mujer de su amo. ¿Y sabe qué? Nadie hubiera dudado de él, en absoluto. El dueño, el amo, confiaba en él plenamente, que le había hecho administrador de todo lo que tenía. Los empleados seguramente también confiaban en él. Todos los que trabajaban para Potifar confiaban en él. ¿Quién hubiera desconfiado de José? Nadie hubiera desconfiado de José. Tenía toda la libertad de pecar contra Dios. Y sabe que nadie hubiera dicho, José tomó la mujer de su amo. Nadie. Porque todos confiaban en él. Todos tenían la confianza en él. Sus criados, todos confiaban en él. Lo pudo haber impulsado para decir, ¿quién va a desconfiar de mí? ¿Quién va a dudar de mí? Nadie va a dudar de mí. Pero ¿sabe qué? Ni eso siquieramente lo hizo fallarle a Dios. Ni eso lo hizo caer ante la tentación. Resistió. Ni eso lo impulsó. Ni eso hizo que cayera ante esa circunstancia. Otra cosa, José estaba en una nación extranjera. Estaba lejos de casa. Estaba lejos de casa. Se pudo haber olvidado de los principios. Se pudo haber olvidado del lugar donde había sido criado, cómo lo había educado su padre. Estaba allí, en otra cultura, en otro lugar. Estaba allí donde tal vez no habían principios cristianos, por decirlo así. No había temor a Dios. José se pudo haber olvidado de eso. También estaba lejos de casa. Estaba lejos de su padre. Es más, lo hacían por muerto. ¿Qué le impedía? ¿Qué le impedía a José olvidarse de eso? Nada en absoluto. Otra cosa, esta mujer seguramente era hermosa. No ha de haber sido cualquier mujer. Este hombre era un hombre poderoso. No había agarrado cualquier mujer. Esta mujer pudo haber sido hermosa. Y dice su palabra que todos los días lo seducía. Todos los días aquel joven. Llegaba esta mujer y tal vez le decía, José estaba haciendo, imagínense, José estaba haciendo sus trabajos, sus labores y aquella mujer tal vez llegaba y decía, José, pues sí, y lo que te mencioné aquel día. Pues sí, José, ¿y qué has pensado de lo que te dije aquel día? ¿Ya te animaste? Y pasaba otro día, tal vez José no le escuchaba. Tal vez José se iba, tal vez José se hacía, como se dice, el loco y se iba. Y otro día decía, pues sí, José, ¿ya tomaste una decisión? Pues sí, José, y sí, vas a dar el paso que te falta. Todos los días, dice la palabra de Dios. Llegaba esta mujer. Y aquel hombre, aquel joven, no cedía a la tentación. Día tras día aquella mujer, tratando de convencer a este joven. Pero José, firme. José estaba allí firme, no lo hacía caer. José estaba allí parado firme con sus convicciones y su temor a Dios. Dígame si no estaba propicio a caer. Dígame si no tenía razones suficientes para José ceder a la tentación. Otra cosa, José era un joven entre 18 y 20 años. Cuando las hormonas están al tope, al 100%.
Si no viaje usted cuando tenía 20 y 18 años, hacia atrás. Recuérdese. José era un hombre, era un joven tal como nosotros, con las mismas pasiones, con los mismos deseos. Allí estaba José, un joven de 18 entre 20 años, con esta mujer que lo persuadía y lo acosaba todos los días. Aquel jovencito tenía circunstancias, sí o no, o motivos que lo impulsaran a pecar, que lo pudieran hacer olvidarse de sus valores. Allí estaba José, el joven, con deseos y pasiones igual que cualquier ser humano. Y aquella mujer que todos los días insistía. Allí estaba aquel escenario. Pero ¿sabe qué? Este panorama o escenario que tenemos aquí, dígame si usted si no se presta para que José se diera ante la tentación. Y dice su palabra, mire qué curioso. Dice una parte aquí que ese día dice que la casa, dice, estaba sola. Qué curioso. Este seguramente fue como dice un plan con maña. Esta mujer ese día se aseguró que ninguno de los empleados estuvieran en la casa. Seguramente sí. Ahí estaba José. Dice su palabra que lo asió de su ropa. Asir es tomar, es agarrar. Según la cultura de ese tiempo, seguramente la vestimenta de José era una especie de túnica, una especie de camisa larga. Es decir, para que las ropas de José quedaran en las manos de esta mujer, es decir, hubo un forcejeo. Es decir, esta mujer dice, lo asió, lo tomó, lo agarró. Mire qué tremendo. Aquella mujer pasó todos los días con palabras, tratando de seducirlo, pero ¿sabe qué? Las palabras no sirvieron. Esta mujer dijo, esta es de aquellas mujeres que no aceptan un no por respuesta. Dijo, no sirvió, hoy vamos a la acción. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Se cansó de las palabras y hoy dijo, hoy voy a tomar otro paso. Hoy trató de ser más persuasiva. ¿Y sabe qué? Ni eso le funcionó. ¿Qué decepción más grande para aquella mujer? Había tratado por días de hacerlo caer y se decidió a hacer ese paso. Planeó, dejó que la casa estuviera sola y preparó el momento, pero José no cayó tampoco de esa manera. Dice su palabra que José huyó de aquel lugar y dejó las ropas en las manos de aquella mujer. Y José sale librado de aquella tentación. Resistió. A pesar de aquellas cosas que lo podían impulsar, a pesar de aquellas cosas que lo podían hacer caer, pero José, ¿sabe qué? Dijo, yo amo a mi Dios, yo respeto a mi Dios, yo voy a guardar mi integridad, yo voy a guardar mi temor para Dios, yo le voy a ser fiel a Dios, yo me voy a consagrar para Dios. Es cierto, soy un joven, tengo pasiones, tengo deseos, pero yo voy a ser diferente, dijo José. Mire este joven, se paró firme con convicciones firmes. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Ante ese panorama, lejos de casa, a veces triste porque mis hermanos no me quieren, a veces triste porque mi padre me hace por muerto. Allá, siendo un joven de 18, 20 años, teniendo una mujer que lo acosa todos los días, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pregunto yo. ¿Será que hubiéramos resistido? Tal vez sí, tal vez hay aquí unos hombres santos de oración, de ayuno, que leen la palabra constantemente y hubieran resistido, pero tal vez sabemos otros que no, que tal vez hubiéramos sucumbido ante la tentación. Pero ¿sabe qué? José no sucumbió ante aquella tentación. Tenía motivos y razones suficientes para caer José, pero más sin embargo no fue así. Más sin embargo José se paró firme y fue diferente. El llamado es el mismo para nosotros. José mostró aquella integridad. José se mostró íntegro ante Dios. José se mostró de una manera en la cual dijo, yo temo a mi Dios. Es cierto, tengo razones suficientes para pecar, tengo razones suficientes para fallarle, pero yo amo a mi Dios, dijo José, y yo le voy a ser leal a mi Dios y leal a mi amo, porque le fue leal a su amo también. Él le fue leal a su amo. Su amo le había dado todo, menos su mujer. Era lo único. Y José respetó a su mujer. Se le presentó la tentación y ¿sabe qué? Él le fue leal a su amo. Se mostró íntegro José, con un temor profundo hacia Dios y también leal a su amo. El llamado es para nosotros. Pregunto yo, aplicando un poquito de esta característica o de estas características de José, ¿cuál es nuestra actitud ante la tentación de pecar? ¿Salen a relucir nuestros valores y principios cristianos, así como relucieron ante José?
Así como relució la integridad de José, así como relució el temor de José, así como relució la lealtad de José, salen a relucir esas cualidades en nosotros ante la tentación. Cuando todo se nos presenta de frente para pecar contra Dios, salen a relucir esos principios, pregunto yo. ¿Qué hacemos nosotros? Y tome en cuenta algo. José no buscó en absoluto este panorama. José no dio pasos al frente para que se le diera esta circunstancia. José no hizo nada para que se le presentara esta tentación. José estaba ocupado, José se mantenía trabajando, José se mantenía ministrando la casa de Potifar, José se mantenía ahí haciendo sus quehaceres. José en ningún momento buscó la tentación. Se le presentó allí. Pero en vez de tomar la tentación, él dio pasos hacia atrás. Pregunto yo, nosotros damos pasos hacia atrás cuando nos presenta la tentación, cuando tenemos un panorama dispuesto para pecar, un panorama dispuesto para fallarle a Dios. Nosotros damos pasos hacia atrás o damos esos pasos hacia adelante. Pregunto yo. Muchas veces nosotros, ¿sabe qué? Nosotros preparamos ese panorama. A José se le preparó el panorama de parte del enemigo, pero muchas veces nosotros preparamos ese panorama para poder fallar. Y nosotros decimos al final del día, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la vieja confiable que utilizamos? La carne débil. Eso decimos. Pero más sin embargo, nosotros fuimos los que preparamos ese panorama. ¿Cómo lo preparamos muchas veces? A veces contestando textos que no debemos de contestar, aceptando solicitudes que no debemos de aceptar, mandando solicitudes a personas que no debemos de mandar, contestando a veces mensajes de personas que no debemos de contestar, hablándole a personas que no les debemos de hablar, acercándolos a personas que no los debemos acercar. Tiene su esposa, usted tiene su esposo, pero ¿qué? Se acerca más. Se acerca más, se acerca más. Una cosa lleva a la otra y al final del día es un pecado. Al final del día se destruye un matrimonio, se destruye una familia. ¿Por qué? Porque yo di pasos hacia adelante. José dio pasos hacia atrás, pero yo preparé el panorama para el día de mañana yo pecar. Pregunto yo, ante la tentación, ¿nosotros hacemos eso? José no preparó el panorama. A José se le preparó el panorama, pero ¿sabe qué? José dijo, no, yo no voy a pecar contra Dios. Ante semejante tentación, José se halló íntegro. José se halló leal. José se halló santo. La santidad de José. La santidad de José. Él mostró lealtad a su amo. ¿Cómo estamos con la lealtad nosotros a nuestros jefes? A nuestros patrones. ¿Qué tanta lealtad le tenemos? A veces hay una cafetera en el lugar de trabajo. Ni nos gusta el café, vamos 3, 4 veces a tomar café. ¿Por qué? Perdemos 15 minutos en cada vez que vamos. ¿Y qué es eso? Eso es robo. Muchas veces parecemos que todos los días estamos enfermos del estómago, vamos 5 veces al baño. Y perdemos 15 minutos también en ir. 1 hora. ¿Somos leales? Y somos solamente a veces trabajadores. Imagínese usted tuviéramos un cargo. Imagínese nosotros le ministráramos todo a nuestro jefe, a nuestro patrón, fuésemos encargados, o le ministráramos la compañía. Todo estuviera a nuestra disposición. Pudiéramos tomar cosas. ¿Y quién nos diría algo? ¿Cómo estamos con la lealtad? ¿Cómo estamos con la lealtad nosotros a nuestros jefes? José tenía todo para serle desleal. Todo estaba a su disposición. ¿Tomó algo? No. Al contrario, se lo prosperó. Al contrario, se lo multiplicó. Al contrario, lo bendijo Dios a José y bendijo todo lo que este hombre tenía. Lealtad. José era leal. ¿Y nosotros cómo estamos con la lealtad? Aprendamos de la característica de este joven, de este hombre. José estaba allí. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros ante semejante situación? ¿Cómo nos hubiésemos hallado nosotros ante semejante situación? ¿Nos hubiésemos hallado íntegros? ¿Nos hubiésemos hallado piadosos? ¿Hubiese habido en nosotros ese temor de José? ¿Hubiese habido en nosotros esa lealtad? Yo no lo sé, tú lo sabes. Yo me conozco yo. Es más, ni yo me conozco. Pero más o menos tenemos un panorama de lo que somos nosotros. Más o menos tenemos un panorama cómo actuamos ante ciertas circunstancias. Más o menos sabemos a veces cómo hacemos, qué hacemos nosotros. Pero José, ¿sabe qué? José se mostró íntegro. Hemos visto su obediencia. Ahorita acabamos de ver su integridad, su temor para con Dios y su lealtad.
Acuérdese del tema. José, un hombre de Dios digno de ser imitado. Tenemos esas características allí. Ahora veamos otra tercera parte. La confianza y fe de José en medio de la adversidad. Para eso vayamos a Génesis 39, 21 y 23. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra dice: pero Jehová, dice, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó a mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de lo que estaba al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía, prosperaba. Dice su palabra. José estaba en la cárcel. ¿Por qué llegó a la cárcel José? Cuando huyó de aquella mujer dio gritos, dice. Dio voces, dice. Y diciendo: el hebreo que trajeron a mi casa ha venido a mí y ha dicho que se quiere acostar conmigo. Pero yo di gritos, dije. Y él huyó y dejó sus ropas en mis manos, dije. Y los empleados llegaron y vieron aquella situación y esperaron a su amo, dice. Y aquella mujer dice que puso las ropas de José a su lado, esperó a su amo, y aquel amo llegó y le dijo absolutamente lo mismo. El joven que tú trajiste, el hebreo que tú trajiste, aquel que administraba la casa tuya, ¿sabes qué? Vino a mí y quiso, en pocas palabras, quiso abusar de mí. Aquel hombre, dice su palabra, que se llenó de enojo, dice, tomó a José y lo llevó a la cárcel. Está aquí José en la cárcel. Ahora bien, está José en la cárcel en este momento. Miren las circunstancias de José. Para entender la confianza de José, es necesario ver la actitud de José en medio del problema. La actitud de José en medio del problema nos va a revelar la confianza que él tenía con Dios. Estaba José ahí en la cárcel. Dice tu palabra que Dios estaba con él. Por eso fue prosperado. Por eso él tuvo la capacidad de residir allí. Pero hay que mencionar que José tuvo que hacer algo. Para que cayera de gracia ante los ojos de aquel jefe de la cárcel, José tuvo que presentar ciertas cualidades, ciertas características en medio de la cárcel. Aquel hombre tuvo que haber visto algo de José. A pesar, mire, esto es importante. Y es que mantener la confianza y la fe en Dios en momentos difíciles ha sido una de las pruebas más grandes, una de las pruebas más difíciles del cristiano durante la historia, hoy en la actualidad y va a ser mañana. ¿Cuánto cuesta confiar en Dios? ¿Cuánto cuesta seguir confiando en Dios en medio de las circunstancias, en medio del problema? Es una de las cosas más difíciles. Y creo que todos nosotros lo hemos experimentado un momento. Cuando las cosas adversas llegan a nuestra vida, es difícil confiar en Dios. Pero veamos las actitudes de José que presentó o que pudo haber presentado para que el hombre confiara en él. Estaba allí. No vemos a José lamentándose en la cárcel. No vemos a José quejándose en la cárcel. No vemos a José allí hundido en la depresión en la cárcel. No lo vemos así. Al contrario, lo vemos sirviendo. Al contrario, lo vemos allí haciendo algo. Tenía motivos José para sentirse desanimado, para sentirse también mal, para sentirse deprimido, sí. Tal vez José le pudo haber preguntado a Dios: pero Dios, ¿por qué estoy aquí en este lugar? ¿Por qué me está pasando esto? José tal vez le pudo preguntar a Dios: ¿por qué Dios estoy en la cárcel? Si dice lo correcto. Acordémonos que José fue a la cárcel por hacer lo correcto. José fue a la cárcel por mostrarse íntegro. José fue a la cárcel por mostrarse piadoso. José fue a la cárcel por tener temor contra Dios. José fue a la cárcel por ser leal a su amo. Es decir, José estaba allí en la cárcel por hacer las cosas correctamente. Imagínese usted, José se pudo haber preguntado: Dios, no te fallé y mira dónde terminé. Pero no lo vemos así a José. Imagínese usted en esas circunstancias, tal vez el enemigo susurrando al oído de José, diciéndole tal vez: José, ¿de qué te sirvió serle fiel a Dios? ¿De qué te sirvió guardarte para Dios? ¿De qué te sirvió tal vez resistir a la tentación? Mira dónde terminaste. El resultado fue el mismo. Estás en la cárcel. ¿De qué te sirvió? Tal vez el enemigo pudo hablarle al corazón, hablarle al oído, y José tal vez pudo haber dicho: es cierto. Y tal vez José se pudo mostrar tal vez enojo, rabia, ira contra Dios. Mas sin embargo no fue así.
Estaba allí ante la circunstancia. Estaba allí por hacer lo correcto José. Pero José estaba allí mostrando cualidades, mostrando características buenas. Seguía honesto, seguía íntegro. José allí seguía prestando los servicios, José, ante esa circunstancia. Qué difícil para José. José mostrando una actitud correcta. A pesar de que estaba en la cárcel. A pesar que había llegado allí por hacer lo correcto. A pesar que había sido acusado injustamente. Allí estaba José, en la cárcel. Hasta los más grandes asesinos, hasta los más grandes criminales lloran. Hasta los más grandes criminales se lamentan. Hasta los más grandes criminales reniegan. Hasta los más grandes criminales se quejan. Pero José, aquellos que se merecen estar allí, muchas veces se quejan. Pero José estaba allí por hacer lo correcto, mas sin embargo nunca se quejó. Mas sin embargo, él mostró aquella gracia siempre. Para ganarse la confianza del carcelero, él tuvo que mostrar buenas cualidades, buenas características. José, a pesar de eso, sigue siendo aquel hombre humilde. Seguía siendo aquel joven diligente. Estaba allí. Y aquel hombre comenzó a ver aquellas cualidades. Comenzó a ver aquellas características de José. Comenzó a ver que aquel hombre seguía sirviendo a los demás, prestando el servicio a los demás. Aquel hombre, José seguía siendo honesto. Al punto que un esclavo, que un prisionero, ahora estaba a cargo de la cárcel. Mire qué grandioso, mire qué maravilloso de dónde lo había llevado. Aquel que había sido esclavo, ahora era prisionero, pero estaba a cargo de toda una cárcel. Los prisioneros estaban a cargo de José. El trabajo del carcelero lo hacía José. ¿Por qué? Porque José seguía siendo honesto. José seguía siendo humilde. José seguía mostrando cualidades que llamaron la atención. José seguía siendo aquel mismo que había estado siendo bendecido en la casa de Potifar. Hoy estaba en prisión, pero José no había cambiado. José seguía siendo el mismo. José seguía siendo el mismo joven. No se sabe cuántos años estuvo en la cárcel. Se dice que se presentó a los 30 años ante Faraón y llegó a los 17 años. 13 años de estar en la casa de Potifar hasta llegar al Faraón. No se sabe cuántos años estuvo en la casa de Potifar, no se sabe cuántos años estuvo en la cárcel. Unos dicen que estuvo unos 5 años, otros 7, otros dicen que estuvo hasta 10 años preso. No se sabe. Pero eso sí, fueron años que José estuvo en la cárcel. Años, injustamente. Prisionero José allí en ese lugar. Pero al mismo tiempo mostrando una conducta ejemplar. Pero usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué mostraba esa conducta ejemplar? ¿Por qué José seguía siendo el mismo joven honesto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué seguía siendo ese mismo joven? Porque José seguía confiando en Dios. José seguía poniendo la confianza en Dios. José sabía que aquel Dios que lo había suplido en la casa de Potifar, aquel Dios que había estado en ese lugar, seguía estando en la cárcel. José no entendía las circunstancias. José no comprendía la situación. Pero ¿sabe qué? Sabía que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y Dios lo suplía. Dios lo sustentaba. Dios lo alentaba. Dios lo ayudaba. Él sabía que Dios estaba con él allí aún. No entendía las circunstancias. Años en la cárcel pasó José allí, sin comprender, injustamente llevado a ese lugar. Pero más sin embargo seguía siendo honesto, porque su confianza estaba todavía en Dios. Su confianza podía haber menguado ante las circunstancias, pero nunca menguó. Nunca se echó para atrás. Siguió siendo el mismo joven honesto, servicial, porque confiaba en Dios. Aún allí, su fe. Estamos viendo la confianza de José y su fe de José. Aún estando allí en esa situación, sabemos que 2 servidores del rey Faraón fueron encarcelados también, el copero y el panadero, y tuvieron cada uno su sueño. Y José los vio un día triste y dijo, ¿por qué están tristes? Y ellos explicaron la razón. Habían tenido 2 sueños, pero no sabían qué significaba. Y José dijo, ¿acaso no es de Dios las interpretaciones o dar interpretación a estas cosas? Contámelo a mí. ¿Qué dice eso? José tenía la fe todavía en Dios. ¿Se los interpretó? Sí, se los interpretó. Eso quiere decir, si José no había tenido todavía la confianza y la fe en Dios, José nunca hubiera pedido interpretar los sueños. Eso me hace pensar a mí que la fe de José seguía intacta también ahí en ese lugar. Si la fe de José hubiera menguado, en ningún momento él le hubiera pedido, conténme esos sueños que yo le voy a dar la interpretación. No, José ni se los hubiese mencionado. Pero la fe de José seguía intacta.
La confianza y la fe de José seguía intacta ante las dificultades, ante la adversidad. Apliquemos para nosotros esta parte, la confianza y la fe de José. Primero, ¿qué podemos aprender de eso? José estaba allí injustamente en la cárcel por hacer lo correcto. A nuestra vida van a haber cosas. A veces cuando a personas les pasan cosas malas, panoramas desagradables, lo primero que decimos, esa persona está en pecado, anda haciendo cosas desagradables. José terminó en la cárcel por hacer lo correcto. A tu vida van a llegar cosas, incluso que antes vienen las cosas de Dios, que estés haciendo lo correcto, pero van a llegar problemas, va a llegar la adversidad, pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Eso no quiere decir que Dios no te esté amparando. Dios está contigo en ese momento aún, aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas. Llegarán momentos difíciles a nuestra vida, que a lo mejor no las vamos a poder entender, a lo mejor no las vamos a poder comprender. Es más, han llegado momentos a nuestra vida que no las podemos comprender. No lo podemos entender. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias, en encrucijadas que no hallamos por dónde salir? No entendemos las circunstancias, no entendemos el panorama, así como José no lo entendía, no lo comprendía. Allí estaba José sin entender por qué estoy acá. Él solo tenía una promesa que él le había dado de joven, que un día él iba a señorearse sobre toda aquella nación. Pero en este momento las circunstancias eran adversas. José no entendía por qué estaba allí. Mas sin embargo, Dios tenía el control de esa circunstancia. Dios tenía el control de eso. Dios estaba allí con José. Así a nuestra vida van a llegar a circunstancias en las cuales tú no vas a entender, tú no vas a comprender, pero Dios está allí. Dios está allí. José sabía, José entendía que el mismo Dios lo estaba supliendo, el mismo Dios lo estaba sustentando, el mismo Dios le estaba ayudando, que había estado siempre con él. Así a nosotros, el mismo Dios que está con nosotros cuando las cosas están bien, el mismo Dios que está con nosotros cuando las cosas no están saliendo de maravilla, es el mismo Dios que tiene el control cuando las cosas no están saliendo mal. Es el mismo Dios que nos va a alentar, que nos va a suplir, que nos va a sustentar, que nos va a ayudar y que va a estar juntamente con nosotros. Así como estuvo con José, así estará con nosotros. No vamos a entender las circunstancias, los momentos que llegan a nuestra vida, así como José en este momento no las comprendía. Circunstancias difíciles, pero José no perdió la fe, no perdió la confianza. La clave aquí es seguir dependiendo de Dios, seguir confiando de Dios, aunque no entendamos el panorama, aunque no entendamos el problema. ¿Por qué me llegó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero Dios está allí. No lo entiendes, no lo comprendes, pero Dios te está supliendo. Dios te está ayudando. La clave es seguir dependiendo de Dios. El llamado para nosotros es depender de Dios. Que no se nos olvide que nosotros, es más, no se nos olvide que nada pasa en este mundo, en el universo, sin que Dios tenga el control. José le dijo al copero: cuando salgas de este lugar, le dijo, cuando seas liberado, cuando seas restituida tu posición, cuando estés allá, acuérdate de mí, le dijo José. Y dice su palabra que aquel hombre, dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Sí, es cierto, el copero lo olvidó, pero Dios no olvidó a José. Dios estaba con él. Alguien dijo por allí, yo sé que Dios me ha puesto en este lugar, pero no sé si se acuerda dónde me puso, dijo. Dios sí se acuerda dónde te ha puesto. Aunque las circunstancias sean adversas, Dios sí se acuerda dónde te ha puesto. Hemos visto así rápidamente cualidades de un hombre de Dios, cualidades dignas de ser imitadas: la obediencia de José, la integridad de José, el temor de Dios, de José hacia Dios, la lealtad de José, la confianza de José ante los momentos adversos y la fe de José. Dígame usted si no es un hombre digno de ser imitado. Dígame usted si no es un hombre digno de ser imitado. Ahora yo pregunto para terminar: ¿están esas cualidades en ti? ¿Cómo estamos con obediencia? ¿Cómo estamos con la integridad, con el temor hacia Dios? Cuando se te presenta aquel panorama listo para pecar, para fallarle a Dios, ¿cuál es tu reacción? ¿Salen a relucir tus valores y tus principios cristianos? ¿Salen a relucir aquellas cualidades que Dios demanda de ti? Así como salieron a relucir en José. Pregunto yo. José era un hombre digno de ser imitado. Pregunto yo, ¿somos nosotros dignos de ser imitados? ¿Eres tú un padre digno de ser imitado? ¿Eres tú un padre que tu hijo dijo, yo quiero ser como mi padre? ¿Eres tú un padre que tu hijo dice, yo quiero la obediencia de mi padre, yo quiero la integridad de mi padre, yo quiero el temor que tiene mi padre hacia Dios, yo quiero la lealtad de mi padre, yo quiero la fe de mi padre, de mi madre? Pregunto yo, ¿somos hombres y mujeres dignos de ser imitados? ¿Somos jóvenes dignos de ser imitados?
¿Eres tú digno de ser imitado? ¿Soy yo un joven digno de ser imitado? Cuando los demás jóvenes te ven, dicen, yo quiero ser como ese joven. ¿Somos nosotros una iglesia digna de ser imitada? ¿Poseemos esas cualidades nosotros como las de José? ¿Somos hombres y mujeres valientes, con obediencia? ¿Somos hombres y mujeres íntegros? ¿Somos nosotros hombres y mujeres dignos de ser imitados como José? Cuando nos venga allá afuera a la iglesia Torrefuerte, dice, yo ese hermano es un miembro de iglesia Torrefuerte, y dice, yo quiero ser como ese hermano. Vemos a José y decimos, yo quiero ser como José. No sé usted, pero yo digo, yo quiero ser como José. Yo quiero poseer esas cualidades. Dicen de nosotros lo mismo. Somos una iglesia de la cual se dice, yo quiero ser como los hermanos de Torrefuerte. Somos nosotros esa clase de hombres y mujeres dignos de ser imitados. Allí estaba José, con diferentes razones para fallarle a Dios, mas sin embargo nunca lo hizo. Mas sin embargo se mostró íntegro. Mas sin embargo salieron a relucir sus principios y valores cristianos. Salen a relucir entre nosotros. Salen a relucir ante la tentación, ante la dificultad, los valores y principios cristianos. Yo no lo sé, tú lo sabes. Si podemos ponerlo sobre nuestros pies y platicar con nuestro Dios. Si hasta este día nos has sido un hombre o una mujer digno de ser imitado, hoy puedes comenzar a hacerlo. Hoy puedo yo comenzar a ser un joven digno de ser imitado. Hoy puedes comenzar tú a ser un joven digno de ser imitado. Hoy puedes comenzar tú a ser una mujer digna de ser imitado. Hoy puedes comenzar tú a ser un líder digno de ser imitado. Hoy podemos comenzar todos a ser hombres y mujeres dignos de ser imitados. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Venimos ante tu presencia, amado Dios, reconociendo nuestra condición. Reconociendo, mi Dios, que necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu fortaleza. Reconociendo, Padre amado, que hay tantas cosas que necesitamos mejorar. Hay tantas cualidades en nuestra vida, características de hombres y mujeres piadosas que no poseemos, Dios. Ayúdalos a ser aquellos que se digan de nosotros ser dignos de ser imitados. Que se digan de nosotros, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Dios mío, ayúdalo. José un hombre, José un joven obediente, un joven íntegro, un joven, Dios mío, en el cual tú le acompañabas y él mostraba esas cualidades maravillosas, Padre amado. Ayúdalos a imitar a este hombre de Dios. Que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo ayudándolos, impulsándolos a ser diferentes. Que seas tú, Padre amado, poniendo esas cualidades, poniendo esas características, Dios mío, que nos hagan parecer más a un hijo tuyo, más a una hija tuya, más, Dios mío, a un joven, Dios mío, íntegro, piadoso, justo. Ayúdalos, Padre amado. Mira esta congregación, Padre amado, que está delante de tu presencia. Fortalécelos. Ayúdalos, impúlsalos a seguir adelante. A que seamos, Dios mío, aquellos que en los cuales reluzcan esas cualidades, reluzcan aquellas características, mi Dios, dignos de ser un hijo tuyo. Ayúdalos, Padre amado. Así tu palabra ha sido predicada, Padre amado, en esta hora. Que esta palabra quede impregnada en los corazones de esta congregación, quede impregnada en los corazones de esta iglesia, Padre amado. Y que seas tú redarguyendo esos corazones. Seas tú, Dios mío, tocando esas vidas y que seamos diferentes. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. El tiempo de la palabra ha llegado hasta este momento. Así yo le doy gracias por este privilegio. Pueden tomar sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor. La historia de José continúa. Las partes que continúan, las características y cualidades que continúan de José en su historia son mucho más interesantes. Ojalá un día podamos seguir viéndolas, porque la historia de José no termina en este capítulo, sino que continúa. Así yo, con este privilegio honrado y glorificado el nombre del Señor Jesucristo, hago pasar a mi pastor a este lugar, que será el que lo despida. Y así Dios les bendiga a cada uno de ustedes.